Ok, recomenzamos con nuestro curso de álgebra lineal. Continuamos en nuestra pequeña introducción a las estructuras algebraicas. Vamos a hacer un breve paseo por lo que vimos hoy día en la mañana, en nuestra clase anterior. Y lo primero que hay que recordar es simplemente que una estructura algebraica, que suena a algo muy sofisticado, no es otra cosa que un conjunto no vacío, en el cual es posible definir una función del producto cruz del conjunto consigo mismo en el conjunto. Dicho así suena difícil, pero lo que quiero decir es que una estructura algebraica no es otra cosa que un conjunto no vacío en el cual yo puedo definir una operación que, para hacer énfasis que va a ser una operación abstracta cualquiera, le vamos a llamar diamante o rombito, la operación rombito. Y a este par de conjunto con el rombito lo llamaremos una estructura algebraica. Entonces, para hacerlo muy concreto, lo que ustedes tienen que pensar es que, por ejemplo, los reales con la suma o los reales con la multiplicación son estructuras algebraicas. ¿Ya? Y, por supuesto, puede ser más general que eso, podemos tomar un conjunto cualquiera ABC y definir rombito a través de una tabla. ¿Y cómo se lee esta tabla? Esta tabla se lee así, uno dice que A rombito A vale B, que A rombito B vale C. Por ejemplo, que C rombo B vale C. Y así sucesivamente. ¿Ok? Hay algunas definiciones propias de las estructuras algebraicas que puede que ustedes las conozcan en el contexto de los números reales. Por ejemplo, la de elemento neutro. Estoy seguro que ustedes saben que cuando yo le sumo 0 a cualquier número, me queda cualquier número, y cuando yo multiplico un número por 1, me queda el mismo número. Para generalizar eso, vamos a decir que una estructura algebraica A con rombito, dotado de la operación rombito, tiene un neutro si existe algún elemento que vamos a llamar E, que satisface que cuando yo hago A rombito E o E rombito A, en ambos casos eso es igual a A. Y después de eso, o con esa definición, pudimos probar que si yo tenía una estructura algebraica, esa estructura algebraica tenía a lo más un elemento neutro. No podemos asegurar que exista un neutro, pero de existir ese neutro va a ser único. Y la gracia es que una vez que ya tenemos el concepto de elemento neutro, podemos hablar de elemento inverso, que de nuevo es un concepto que ustedes conocen en el contexto de operaciones en números reales. Y vamos a decir que un elemento A tiene un inverso A', si cuando hago A rombito A' es lo mismo que A' rombito A, y eso es igual a el neutro. Por ejemplo, yo sé que 2 menos 2 es el inverso de 2 para la adición. ¿Por qué? Porque cuando yo hago 2 más menos 2 es lo mismo que decir menos 2 más 2, y eso vale 0, que es el neutro para la suma. Y con la multiplicación hacíamos algo similar. Después de eso, recuperamos otro concepto que ustedes conocen, que es la idea de asociatividad. Y por ejemplo, ¿qué es la asociatividad? Bueno, simplemente si yo tengo una estructura algebraica, uno va a decir que la operación definida en ella, rombito, es asociativa, si yo puedo tomar tres elementos cualquiera y operar primero los dos y luego el resultado con el tercero, es lo mismo que operar primero los últimos dos y el resultado de eso con el primero. Otra forma de decirlo es que yo puedo correr los paréntesis y que el resultado no cambie. ¿Y por qué nos interesaban las estructuras algebraicas asociativas? Porque vimos que si teníamos una estructura algebraica asociativa, donde existía un neutro, entonces a lo más podía haber un inverso para cada elemento en A. No todos los elementos en A iban a tener inverso, como lo veíamos con este ejemplo de los enteros y la multiplicación, donde, por ejemplo, el 5 no tiene inverso porque 5 por todos los otros enteros es distinto de 1. Pero, por otro lado, el 1 sí tenía inverso. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es lo mismo que 1 por 1, que igual a 1. O sea, en z con la multiplicación, 1 es su propio inverso para la multiplicación. Y es el único elemento que tiene inverso, entre paréntesis. No, no es el único, hay otro. Hay otro, perdón.
pero se los dejo ahí de pregunta abierta, ¿cuál es el otro elemento en Z que tiene inverso para la multiplicación? Bien, dicho eso, hicimos la demostración, que ahora no la voy a repetir, y después hicimos dos cálculos. Vimos que si yo tenía un elemento invertible A, entonces su inverso también iba a ser invertible, y se cumplía esta relación de que el inverso del inverso es el elemento original. Y también vimos que si yo tenía dos elementos invertibles, entonces su, digamos, producto, entendiendo como producto el resultado de operarlos con la operación rombito, también va a ser invertible, y el inverso para A rombo B va a ser el inverso de B rombo el inverso de A, en ese orden. Y ahí lo notable, o lo que había que así fijarse bien, era que justamente, a diferencia de lo que pasa en los reales con la multiplicación, donde el inverso son el producto de los inversos pero en el mismo orden, porque en realidad no importa el orden, eso no tiene por qué ser cierto en general. ¿Ok? Profe, Y sí, tengo una consulta con lo de asociatividad, disculpe que lo interrumpa. En ese caso se dice que lo que es asociativo es la función, rombito, o la estructura algebraica como tal, o ambas ambas. cosas. Se puede decir ambas cosas. Uno puede decir que los reales con la suma es asociativo con la estructura algebraica o que la operación suma es asociativa. ¿No? Hay uno, el lenguaje es un poquito libre. ¿No? Sí, probablemente alguien experto en álgebra me retaría, pero para mí que no soy experto en álgebra es más o menos lo mismo. ¿Sí? Eso es porque en general el lenguaje matemático es tremendamente preciso, entonces seguramente la definición precisa es que la operación es asociativa, pero uno abusa un poquito del lenguaje en un contexto de, digamos, cuando uno no está en matemática no súper específica. ¿Sí? Ok. Bien, y lo último que probamos fue que si yo tenía un elemento que tenía inverso, ese elemento se podía despejar en las ecuaciones. ¿Sí? Si se fijan, acá lo que estoy diciendo, y por eso puse este ejemplo, ¿ah? Si yo digo que 2x igual a 5, es como decir que 2x es igual a 2 por 5 medios. Y lo que yo hago al cancelar el 2 es esencialmente lo mismo que estoy diciendo acá. Que si yo tengo que A es invertible, entonces lo puedo cancelar en esta ecuación y puedo concluir que B es igual a C. Y eso lo probamos, una de las igualdades la probamos y elegí a ustedes la otra. ¿Ok? Es súper importante que ustedes hagan estos pequeños ejercicios. Realmente muchos de ellos van a ser muy fáciles, pero a su vez también les van a ir mostrando que están entendiendo lo que está pasando. Y no solo, o sea, al hacer el cálculo uno se encuentra con las preguntas. ¿Eh? Uno no se va a dar cuenta de lo que no está entendiendo hasta que lo intenta. Y el último concepto que introdujimos en la clase anterior era el de conmutatividad. Y dijimos que, dada una estructura algebraica, eh, íbamos a decir que rombito conmuta, en realidad sí, lo justo es decir que la operación conmuta o que la operación es asociativa, si para cualquier par de elementos que tomen A rombo B es lo mismo que B rombo A. Y por supuesto el ejemplo que debemos tener en mente es que la suma y la multiplicación son operaciones conmutativas de los reales. ¿Ok? Les dejé un ejercicio que no sé si alcanzaron a hacer, probablemente no, porque hasta donde entiendo han tenido clase todo el día, pero ojalá al menos lo hayan podido pensar un poquito. Es un ejercicio bonito, así que lo quiero hacer o quiero hacer un pedacito al menos. ¿Ya? Entonces, lo primero es que tenemos f, voy a escribir quién es f. F son todas las funciones definidas de R en R. F función. Y queremos probar que si consideramos la composición, ¿cierto? Que uno típicamente la denota así. Entonces les recuerdo que ¿qué es la composición? F o G es una nueva función que cuando yo la quiero evaluar en X, su valor es el valor de F evaluado en G de X. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que queremos demostrar es lo siguiente. Por demostrar que si yo tomo F y lo compongo con G,
Y eso después lo compongo con h. Eso es lo mismo que tomar f, voy a tratar de usar la misma, f, componerlo con g compuesto con h. Eso es lo que uno quiere probar. Y si uno prueba eso, entonces vamos a probar que la composición es asociativa. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que acá hay algo que está implícito y que siento que uno nunca hace suficiente énfasis. Ese signo igual que está aquí no es el mismo signo igual que está acá. ¿O no? ¿O sí, son iguales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Nadie se atreve con una respuesta? Profe, ¿cómo puede ser que dos signos iguales no sean los mismos? ¿A qué se refiere eso? Ah, porque es una pregunta muy capciosa. Mm. Porque resulta que lo que yo tengo acá, ¿qué cosa es f o g evaluado en x? F o g evaluado en x es un número. Así que aquí lo que yo tengo es que un número es igual a otro número. Ese igual que está ahí es el signo igual de los números reales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese símbolo, gráficamente el mismo que este símbolo. Sin embargo, lo que yo tengo acá no es un número real, es una función. Y lo que yo tengo acá es otra función. Entonces, este igual que está acá al medio es el igual de las funciones. Y esta sutileza es importante porque durante el curso nos vamos a encontrar muchas veces con situaciones como esta. Entonces, en este minuto yo lo que quiero mostrar es que dos funciones son iguales. ¿Cómo muestro yo que dos funciones son iguales? ¿Mm? Y la respuesta es la siguiente, que esto es algo que cuando uno piensa en el conjunto de todas las funciones, vamos a ver un poco más adelante, es un conjunto enorme. Y las funciones como objetos son objetos muy complejos. De hecho, si cuando el computador las grafica, no engañan. Hace como que las grafica, pero no las grafica porque el computador no puede graficar todos los puntos de una función. Porque entre 0 y 1 hay infinitos puntos. Y en un computador yo puedo poner un máximo finito de puntos, un número finito de puntos. Entonces, eh, pero sin embargo, si pongo mucho, el ojo va a pensar que están todos puestos en la línea, en el gráfico. No sé si me entienden lo que quiero decir. El- y sin embargo, ¿cómo conozco yo una función? Y eso es lo bonito, que las funciones yo las conozco a través de su evaluación. Entonces, cuando yo quiero conocer, que es lo que tengo puesto acá, si yo quiero conocer esta función, yo quiero decir que esta función es igual a esta otra, lo que yo tengo que hacer es probar que para cualquier x en el que yo evalúe esta función, me da exactamente el mismo valor que cuando evalúo en ese x esta otra función. Porque acá estamos asumiendo que dominio y recorrido son iguales, porque están todas definidas de RNR, pensemos que son funciones bien definidas. Entonces, ¿cómo probamos que esto es cierto? Bueno, lo que vamos a hacer es darnos un x, y para ese x vamos a calcular f o g de h, perdón, o h, y le vamos a colocar así, y eso evaluado en x. Entonces, ¿cuánto vale eso que está ahí? Bueno, yo no tengo idea cuánto vale, digamos, pero yo sí sé cómo calcular la composición de dos funciones. Entonces yo voy a pensar que todo este bloque que está acá, que todo eso que está ahí es una función, y esta es otra, y ahí tengo súper clarita la regla para escribir cuánto vale esa composición. Esa composición va a valer f o g evaluado en h de x. Eso es lo que vale la composición. Y ahora, eso que está ahí, me digo, bueno, este h de x pertenece a R, no es otra cosa, yo podría pensar que es como un h tilde, perdón, como un x tilde, otro punto real, un y, lo que ustedes quieran llamarlo. Y aquí estoy preguntándome cuánto vale la composición de dos funciones evaluada en un número real. Bueno, eso yo lo sé escribir. Eso no es otra cosa que f evaluado en g evaluado en h
de X. Y fíjense que acá todos estos iguales son el igual de los números reales. Y ahora seguimos y uno dice, bueno, esto que yo tengo acá más a la derecha, eso que tengo yo ahí, yo podría decir, bueno, mira, G evaluado en h de x no es otra cosa que G o h evaluado en x. O sea, si yo me pregunto cuánto vale G o h evaluado en x, esto es G o h de x. ¿Sí? Y así que esto es f evaluado en G o h de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que ahí está la definición de composición. Y ahora por último, de nuevo, tengo f evaluado en otra función en un punto. Imaginen que todo eso es una sola función, entonces estoy diciendo f evaluado en alguna función evaluado en x, y eso por definición es f compuesto con lo que está dentro, g o h, y esa composición evaluada en x. ¿Y aquí es lo que llegamos? Fíjense bien. Llegamos que para cualquier x, f o g compuesto después con h, toma el mismo valor que f compuesto con g o h. Por lo tanto, como eso se cumple para todo x, como eso se cumple para todo x, concluimos que f o g como función compuesto con h es lo mismo que f compuesto con g o h. Si se fijan, el resultado es bastante simple. La demostración no es difícil, es casi notacional, es casi como entender bien lo que estoy escribiendo, pero está llena de sutilezas, así que por favor les pido que después la revisen y se convenzan de que la entienden bien. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda? No veo el chat, así que si alguien me está escribiendo cosas en el chat, por favor le pido que me avise para buscarlo, no sé ni dónde está. Bien. Y ahora, entonces fíjense que acá lo que nos dicen es asociativa, pero no conmutativa. ¿Cómo probamos que algo no es conmutativo? Bueno, basta con encontrar un par que en un sentido toma un valor y en otro sentido toma otro. Y en realidad es más sencillo que eso. ¿Ah? Piensen ustedes que, ¿qué pasa si g de x vale, a ver, voy a escribir acá, conmutativa. ¿Qué pasa si yo tomo f de x igual x cuadrado? O mejor que eso, raíz de x. Y tomamos g de x, x cuadrado. O algo más sencillo, miren, x menos 1. Tomemos eso nomás para no complicarnos. ¿Cuánto vale g o x? Perdón, g o f en x es g evaluado en f de x, o sea, es raíz de x menos 1. Mientras que f o g de x, que es lo mismo que f evaluado en g de x, eso no es otra cosa que raíz de x menos 1. Y obviamente esas dos cosas no son iguales. ¿Están de acuerdo? Así que efectivamente la composición es asociativa, pero no es conmutativa. Peor aún, imagínense que G tomara siempre valores negativos. Ni siquiera podría ser la composición de F con G. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? Profe, ¿esas funciones las dio usted porque decía que había que probar eso? ¿Y con un ejemplo basta? Es que eso es súper importante. ¿Eh? Cuando yo quiero probar una propiedad, la conmutatividad, miremos cómo se define.
La conmutatividad está dada por un para todo. Entonces, para que esto no sea cierto, si yo quiero que un para todo falle, me basta con exhibir un caso donde no ocurre. Porque eso es lo bonito del para todo. El para todo significa para todo, sin excepción, el que a usted se le ocurra. En cambio, entonces, si yo quiero probar que esto no es cierto, solo me basta con encontrar uno donde no ocurre y ya no es cierto que para todo se cumpla. ¿Sí? Ah, Entonces, ya. ¿cuál es la gracia? Que yo en el fondo me di un ejemplo cualquiera, así lo acabo de pensar, digamos, para mostrarles que no son lo mismo. ¿Sí? Pero como les Sí, digo, es profe. mucho más Eso. grave porque en principio eh, podría ser que ni siquiera se pueda hacer la composición en uno de los dos sentidos. ¿Ok? Bien, ahora seguimos con la materia. La verdad es que a nosotros no nos interesan las estructuras algebraicas cualquiera, sino que nos interesan las estructuras algebraicas que satisfacen un conjunto de propiedades. Por ejemplo, ya vimos que si tenía neutro y la operación era asociativa, entonces nuestra estructura algebraica, a lo más, todos los elementos iban a tener un inverso. A lo más. O sea, había unicidad al inverso. Y además podíamos hacer algunos cálculos respecto a los inversos. Entonces, digamos que estas dos cosas que están acá, el punto 1 y 2 de esta definición que todavía no he dicho, parecen ser condiciones muy naturales para que las estructuras algebraicas con las que trabajamos sean interesantes. Si a esa propiedad le agregamos que todo elemento en A tenga inverso para rombo, a esa estructura algebraica que cumple estas tres cosas le vamos a llamar grupo. Y en general las estructuras algebraicas que nos interesan son los grupos. ¿Sí? Y si además ese grupo, si en ese grupo resultara que rombo es conmutativa, entonces ese grupo no solo se irá a grupo, sino que se le pone un apellido muy célebre que es abeliano. Entonces, ¿qué es un grupo abeliano? Es una estructura algebraica que tiene neutro, que la operación es asociativa, que todo elemento tiene inverso para la operación que estamos hablando, y por último, la operación es conmutativa. ¿Qué ejemplos tenemos de grupos? Bueno, sigamos con la suma. La suma es un grupo abeliano. Nosotros sabemos que es asociativa a la suma, sabemos que tiene un neutro que es el cero, sabemos que todo elemento x tiene un inverso que es menos x, y además sabemos que el orden de los sumandos no altera la suma, por lo tanto el grupo hay conmutatividad para la suma, así que R con la suma es un grupo abeliano. Pero por otro lado, cuando yo miro R con la multiplicación, no va a ser un grupo. Eso es medio sorprendente, ¿no? Veamos en qué falla. Nosotros sabemos que la multiplicación es asociativa. Sabemos que la multiplicación de los reales tiene un neutro, que es el 1. Entonces, si tengo estas dos condiciones y me están soplando que R con la multiplicación no es un grupo, entonces el problema está acá, ¿no? De que debe haber algún elemento en los reales que no tiene inverso para la multiplicación. ¿Cuál será ese elemento? ¿El cero? ¿El cero, profe? Exactamente, el cero. Resulta que el cero no tiene inverso y como la condición para ser grupo es que todo elemento posea inverso, eso nos dice que los reales con la multiplicación no forman un grupo. ¿Ok? Acá hay un ejercicio que no voy a hacer para dejarle a alguno de ustedes, que es muy sencillo, ¿eh? Y en realidad es tramposo, ¿eh? Es tramposo, en el sentido que dice que si yo tengo un conjunto A de un puro elemento, imagínense un conjunto de un solo elemento, y voy a tomar rombo una ley de composición interna. ¿Sí? Imagínense, yo no sé nada de A. Lo único que sé de A es que tiene un solo elemento y no sé nada de la operación. Sin embargo, no sé nada de esa ley de composición interna. Sin embargo, uno puede mostrar con eso que la estructura algebraica que yo armo es un grupo abeliano.
¿Sí? ¿Se entiende lo que propone el ejercicio? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué lo que propone el ejercicio es cierto? ¿No? ¿Ninguna idea? Les voy a dar una pista. Cuando tenemos un conjunto finito, yo les decía que la operación rombito la podíamos escribir, representar en una tablita, ¿cierto? Y resulta que A tiene un puro elemento que es A chica. Entonces, dado que la operación para 6 leyes de composición interna tiene que devolver un elemento del conjunto cuando yo opero a los elementos que están en el conjunto, ¿cuál es el valor que toma A rombito A? A, No tiene otro que será, ¿no? ¿no? Así que, dado que conocemos la operación, cuando acá aquí hay una trampa, o sea, uno dice cualquier ley de composición interna, en realidad es la única ley de composición interna que puedo hacer. Cuando yo tengo un conjunto de un puro elemento, existe una única ley de composición interna que es operarlo consigo mismo y obtener sí mismo. Ahora, lo que sí les voy a dejar a ustedes es verificar que con esta tablita, justamente esta estructura algebraica A, con esta operación, satisface todas las condiciones para ser grupo abeliano. Es decir, esta operación va a ser asociativa, conmutativa, va a haber un neutro y va a existir inverso. ¿Ok? Se los Profe, dejo a ustedes. ¿Sí? ¿y no se podría dar el caso que la operación, como vimos antes, fuera la multiplicación y el elemento, el único, fuera el cero? En ese caso no podría ser abeliano. Ah, pero es que lo que pasa es que, qué buena tu pregunta, me encantó. Mira, pasa lo siguiente, que en el minuto en que tú dices que tu conjunto solo tiene el cero, ya ese cero es solo un símbolo. No sé si me entiendes. Y esta operación que tú le quieres llamar multiplicación es solo un símbolo, pero no va a significar lo mismo que la multiplicación de los reales. ¿Me entiendes? O sea, Mm, yo no tengo ningún problema. Perdón. Yo podría escribir, esto lo voy a borrar si después, yo podría escribir acá que en vez de A lo voy a bautizar como cero y en vez de rombito lo voy a poner puntito y da lo mismo. Esta operación, porque recuerda que la ley de composición interna es una función definida en el producto cruz del conjunto donde estás trabajando. Entonces, en este caso, puntito es una función que va del producto cruz de A cruz A, o sea, puntito está definida de, digamos, singleton 0 cruz singleton 0 y va a parar a singleton 0. Entonces, la única combinación posible para definir esta función es que al punto 0, 0 le asigne el valor 0, que fue lo que dijimos acá. Entonces, eh, esto definido así va a ser grupo abeliano, solamente que este 0 no es el 0 de los números reales, coinciden como símbolo nomás, como representación gráfica, pero no es lo mismo, no es la idea de 0 de los números reales. Esto no es un elemento de los números reales. No sé si me entiende. sí, algo. Gracias. Ahí hay una sutileza, o sea, no es como, no es lo mismo, digamos. Y ese par ordenado que sale ahí, 0,0, tampoco es como en un plano cartesiano, entonces. No, es en Imaginarlo el ahí. producto cruz de dos conjuntos cualquiera. ¿Sí? Ah, ya. Ustedes tuvieron el producto cruz de R en R, ¿cierto? Para ver Sí. los pares ordenados son el producto cruz de R con R. Pero en realidad yo puedo hacer producto cruz entre dos conjuntos cualquiera. Y son todos los pares ordenados que yo puedo armar tomando un elemento en un conjunto y el otro en el otro. Ah, ya. De hecho, eso está en el. Yo les contaba que este apunte tiene unos apéndices, de los cuales vamos a estudiar dos. El apéndice de conjunto y funciones, les recomiendo que lo revisen. Son todas cosas que yo creo que ustedes ya han visto, tal vez escrito un poquito distinto, pero es un buen ejercicio de pensar en lo que dice. Bien, entonces vamos a borrar esto acá.
Y pasamos al siguiente concepto, porque en realidad a nosotros no nos interesa trabajar con leyes de composición, perdón, con conjuntos que tienen solo una ley de composición interna definida, sino que nuestro interés es de trabajar con conjuntos que tienen dos leyes de composición interna, o dos operaciones, digamos. Entonces estas dos operaciones las vamos a anotar a una, la vamos a llamar rombito como hasta ahora, y vamos a llamar a la segunda asterisco. Y lo que vamos a decir es que asterisco distribuye con respecto a rombo si pasa que cuando yo tomo tres elementos cualquiera del conjunto y yo tengo A rombo B y eso asterisco C, bueno, eso es lo mismo, lo que voy a decir es que C se reparte tal cual pasa con la multiplicación y la suma. ¿Sí? De alguna manera, todo lo que estamos haciendo acá es un poquito mirar, generalizar la noción de suma y multiplicación de los números reales. Pero más que generalizar, es como sacarle las características que son súper particulares a los números reales y quedarnos como con las cosas más intrínsecas de la estructura algebraica o de la noción de operación. Entonces, de la misma manera que la multiplicación distribuye con respecto a la suma, vamos a decir que una operación asterisco distribuye con respecto a rombo, si al calcular este valor es lo mismo que calcular el valor del lado, y lo mismo si lo hago para el otro lado. Recuerden que básicamente las operaciones con las que estamos lidiando ahora no tienen por qué ser conmutativas. Y por ello, que yo siempre tengo que enunciar las cosas en un sentido, y si se fijan acá lo estoy enunciando en el otro. Es como estoy dando vuelta a las cosas, porque no sé que a priori no sé que las cosas sean conmutativas. Y el ejemplo que ustedes deben retener en su cabeza es que los reales en los reales la multiplicación distribuye con respecto a la adición. ¿Sí? Cuando tengamos un conjunto dotado de dos leyes de composición interna, o con dos operaciones, vamos a decir que esa estructura algebraica, que ahora fíjense que ya no es solamente el conjunto y una ley, sino un conjunto y dos leyes, le vamos a poner un nombre cuando cumpla un set de condiciones. Ese nombre es el de anillo. Yo estoy seguro que ese término ya lo han escuchado, porque seguro que alguna vez les dijo el anillo de los números enteros o el anillo de los polinomios. Pero esencialmente, ¿qué es un anillo? Es un conjunto que dotado de su primera operación es un grupo abeliano, por ejemplo, los reales con la suma, donde su segunda operación es asociativa, por ejemplo, la multiplicación de los reales, y donde la segunda operación distribuye con respecto a la primera, por ejemplo, la multiplicación con respecto a la suma de los reales. Si ocurren esas tres condiciones, vamos a decir que A con sus dos operaciones forma un anillo. Si además la segunda operación tiene un elemento neutro, entonces vamos a decir que el anillo tiene unidad. Y por último, si la segunda operación es conmutativa, vamos a decir que el anillo es conmutativo. Ejemplo, cuando yo miro los enteros con su suma y su multiplicación, eso es un anillo conmutativo con unidad. ¿Por qué? Porque Z con la suma es un grupo abeliano, la multiplicación es asociativa, la multiplicación distribuye con respecto a la adición, la multiplicación tiene un elemento neutro, por lo tanto el anillo tiene unidad, y la multiplicación es conmutativa, por lo tanto el anillo es conmutativo. De la misma manera, y por los mismos argumentos, los reales con su suma y su multiplicación también son un anillo. Y más interesante lo que le acabo de decir, cuando uno piensa en los polinomios, con la suma de polinomios que nosotros conocemos, con la multiplicación de polinomios que conocemos, eso también es un anillo conmutativo con unidad. Y por último, la noción, yo diría, que más vamos a utilizar en todo lo que viene, es la idea de un cuerpo. ¿Qué es lo que va a ser un cuerpo? Bueno, va a ser un conjunto no vacío que va a tener dos operaciones
pero que esas operaciones van a satisfacer dos condiciones. Primero, que va a ser un anillo conmutativo con unidad. O sea, lo que estoy diciendo que un cuerpo es un anillo que cumple todo lo que vimos en la definición anterior, pero le agrego una cosita más. ¿Y cuál es esa cosita más? Es que si yo tomo el neutro para la primera operación y lo saco, así como que lo aíslo, todo el resto tiene inverso para la segunda. O sea, ¿se acuerdan cuando les pregunté por qué los reales con la multiplicación no eran un grupo? Y la respuesta es porque el cero no tenía inverso. Bueno, si yo le saco el cero, que es el neutro para la suma, todos los reales menos el cero tienen inverso para la multiplicación. Así que esto inmediatamente nos dice que un cuerpo es esencialmente algo que se porta como los reales con respecto a sus dos operaciones. Pero de hecho, el cuerpo más pequeñito en el sentido de la inclusión que ustedes conocen, no son los reales, sino que son los números racionales, ¿cierto? En los racionales nosotros sabemos que Q con más y por es un anillo conmutativo con unidad, y además, si yo le quito el cero a los racionales, todos los demás tienen inverso para la multiplicación. Por lo tanto, los racionales con la suma y el producto son un cuerpo. Lo mismo para los reales. Z, que es un anillo conmutativo con unidad, no es un cuerpo, porque hay elementos que no tienen inverso para la multiplicación distintos del cero. Por ejemplo, el 5 al 6. El conjunto de los polinomios dotados de suma y su multiplicación es un anillo unitario conmutativo, pero tampoco es un cuerpo, porque también hay elementos que no tienen inverso. Por ejemplo, el polinomio x, no hay otro polinomio y cuando yo lo multiplique me da el polinomio 1. ¿Ok? Y hay otro ejemplo más, que ustedes lo tuvieron al final de su curso de álgebra. A ver, ¿quién me dice qué otra cosa podría ser cuerpo que se le ocurre? Otro conjunto dotado de dos operaciones. ¿Los números complejos? Los números complejos, exactamente. Los números complejos son el siguiente ejemplo de cuerpo. Y son un ejemplo de cuerpo bastante especial, porque de hecho, me imagino que esto se los contaron. Los números complejos nacen, ¿cierto?, para poder encontrar las raíces de ecuaciones, por ejemplo, cuadráticas que no tienen raíces reales, como x cuadrado más 1 igual 0. Y la gracia es que solo por poner esa condición de que, digamos, solo por asegurarnos que esa ecuación tenga solución en los complejos, inmediatamente todas las ecuaciones polinomiales la tienen. Entonces, es un cuerpo muy interesante que van a estudiar en detalle más adelante cuando hagan el curso de análisis complejo. ¿Ok? Hay ahora dos ejercicios. El primero es un ejercicio muy parecido al anterior, cuando tomábamos un conjunto con un puro elemento. Y uno puede mostrar, de la misma manera que antes, que este conjunto con un puro elemento, si tiene dos leyes de composición interna, que ya vimos que en realidad es como copias de la misma, porque no puedo hacer más que una, esa estructura algebraica va a ser un cuerpo. Pero la verdad es que es un cuerpo súper poco interesante porque es un cuerpo donde el neutro para la primera operación y el neutro para la segunda operación son iguales. Y eso sería el equivalente, si pensáramos en los números reales, como decir que el 0 y el 1 son lo mismo. Y es súper importante que el 0 sea distinto de 1, no sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, y de hecho, este ejercicio tiene una segunda parte, que después se la saqué del apunte, pero uno la podría devolver eventualmente, y es demostrar que en todo cuerpo que tiene al menos dos elementos, los neutros son distintos entre sí. O sea, la idea de que uno es distinto de 0, o la consecuencia de que uno es distinto de 0 en los números reales, es algo que tiene que ver con sus propiedades de cuerpo y no con sus propiedades de ser exactamente los números reales. ¿Ok? En cualquier cuerpo donde yo tengo dos o más elementos, el neutro para la primera operación y el neutro para la segunda operación son distintos, que no es el caso acá. ¿Y eso es por qué? Porque justamente estamos cuando tenemos un puro elemento. ¿Ya? Pero esto es un ejercicio sencillo que se los dejo. Y lo siguiente, el siguiente ejercicio sencillo,
si se fijan, estoy pensando en R2 dotado por su suma estándar. Voy a escribir qué quiero decir es con eso. Estoy diciendo, bueno, tomo el par x, y y le quiero sumar el par x tilde, y tilde. Eso no es otra cosa que x más x tilde, y más y tilde. ¿Sí? Y acá de nuevo, uno puede hacer la observación de que ese signo más no es lo mismo que este signo más. Porque otra vez, este signo más es el signo más de la suma de dos vectores, digamos, de dos elementos de R2, de dos pares ordenados. Y de alguna manera yo estoy diciendo que eso, que a priori no sé qué significa, significa lo que justamente uno se espera, que es sumar los elementos dentro de la primera coordenada como números reales y sumar los elementos de la segunda coordenada también como números reales. ¿Ok? Si a eso le agregamos la operación x, y por a, b, definida por xa menos ib, xb más ia, eso que está ahí nos produce un cuerpo. ¿Sí? Entonces ustedes hagan el ejercicio, entonces tienen que ver que esta primera operación suma va a ser un grupo abeliano, va a formar un grupo abeliano, mientras que para la segunda va a distribuir y se va a portar bien, va a formar un anillo conmutativo con unidad, y para todo elemento distinto del neutro para esta operación de arriba, va a haber un inverso. Entonces, primera pregunta, y esa es fácil. ¿Cuál sería el neutro para esta operación? ¿Qué puedo sumar yo acá para que aquí me quede lo mismo que acá? ¿Qué par ordenado tendría que poner yo? Cosa que cuando lo agregue me deje igual a mi par ordenado. Entendiendo que la suma se define así. Profe, ¿eso es lo real o no? Eh, ¿En R cuadrado? o sea, R cuadrado, no. No puede ser. Los reales, no entiendo a qué te refieres cuando me dicen los reales en R cuadrado. O sea, aquí estoy tomando pares ordenados de reales, eso es cierto. Sí. Entonces podría ser el par 0,0. Exactamente, no hay ningún problema. Y en efecto, el neutro es justamente el par 0,0 es neutro para más. ¿Por qué? Porque cuando yo le agrego 0 a ceros, cuando le agrego a x, y el par 0,0, siguiendo esta fórmula, me doy cuenta que me queda igual. Y si lo hago por el otro lado también pasa lo mismo. Ya. Les dejo a ustedes jugar con esto. Ya tienen el neutro para más. Después viene la pregunta, ¿cuál sería el neutro para la multiplicación? Esa es más difícil y hay que mirar con más cuidado. O sea, si ustedes se fijan, lo que uno se da cuenta es que acá tengo x por a y acá tengo y por a, que es la primera componente del que tengo al lado, ¿cierto? Y acá tengo y por b y acá tengo x por b. Entonces, si yo quisiera tomar x, y cuando lo multiplique por algo, acá me quede x y acá me quede y, eso me dice que el algo que tengo que poner tiene que anular eso y tiene que anular esto al menos, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Así que eso me da una pista de cómo tiene que ser el par AB, que es neutro para la multiplicación. Tiene que ser algo que que no me agregue cosas de la segunda componente acá, ni me agregue cosas de la primera acá. ¿Ok? Pero insisto, les voy a dejar eso a ustedes para que lo reflexionen. Bien, en el apunte hay algunos ejercicios propuestos, son dos nomás, en este caso. No son ejercicios difíciles, pero son un poco largos. Es una buena idea que lo hagan, ¿no? Les puede ayudar. Y ahora pasamos a la segunda parte de preliminares del curso, que yo les pregunto, ¿ustedes hablaron de sumatoria en el curso de álgebra? No, profe. Ok. ¿Alguno de ustedes conoce la palabra sumatorias o el símbolo de sumatorias?
Yo, profe. Ya, Nicolás. Yo igual tengo algo básico. Ya. Los Nicolás, es cosa de Nicoláses. Miren, acá voy a ser un poquito informal, en el sentido de que no quiero. No quiero que se asusten por los símbolos. Y yo creo que la buena forma de entender la sumatoria es la misma de la que me la explicó mi profesor cuando yo era joven. Si ustedes se notan, partamos con esta simple idea. Supongan que ustedes quieren sumar los 100 primeros números. Quieren hacer esa suma que está ahí. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer una suma como la que está acá, en algún minuto uno dice ya 1 más 2 más 3 y llega un minuto y dice, ah, ya, puntito, 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 porque no quiero escribir tanto. O sea, si en vez de 100 fuera 1000 o 1.000.000 o 10 millones, no sé si 10 millones de números, escribir del 1 hasta el 10 millones me cabe en algún cuaderno, digamos. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo puedo yo escribir de manera resumida eso mismo? Y la respuesta viene de este símbolo que está acá, que es como una E grande, ¿cierto? Esa E grande la vamos a llamar el símbolo de sumatoria y tenemos que entender, más que entender, tenemos que ver qué significado le damos. Entonces, para ello, lo primero es que lo que yo quiera sumar, lo voy a escribir de esta manera. Voy a decir, mira, yo tengo un conjunto de números que yo quiero sumar, que voy a llamar A, y ese conjunto de números, al primer número, que puede ser 5, 3, 4, 2, 12, da lo mismo, le voy a llamar A sub 0. Después va el siguiente, le voy a llamar A sub 1, al siguiente le voy a llamar A sub 2. Lo que estoy tratando de decir es que si yo tengo una cantidad finita de números que quiero sumar, porque voy a sumar siempre una cantidad finita, yo los puedo poner en una lista, ¿sí? Y voy a decir que el que está en el primer punto es A sub 0, es otra forma de decir el primero de la lista, A sub 1, el del segundo de la lista, A sub 2, el tercero de la lista, hasta A sub n, el enésimo de la lista. ¿Ok? No es nada más que eso. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero sumar desde algún elemento m, porque puede ser que no quiera sumar la lista completa, por ejemplo, puede ser que yo quiera partir sumando en el tercer elemento, en el cuarto, en el primero también, ¿por qué no? Pero supongamos que quiero partir de un momento cualquiera hasta un n cualquiera, yo voy a decir que la suma de los a sub k, desde k igual m hasta n, va a ser, ¿cuánto va a valer ese símbolo? Va a valer, bueno, a sub m, si estos dos límites son iguales, ¿sí? Y si no, voy a hacer una cuestión inductiva, que voy a decir, mira, yo en realidad este símbolo solo sé darle valor cuando estoy sumando un elemento, porque ahí es claro lo que quiero decir. Sumar desde m hasta m los a sub k es simplemente exhibir, mostrar a sub m, que es lo que nos dice acá. Entonces, si yo tengo que n es más grande que m, voy a decir que la suma hasta el instante n era la suma hasta el instante anterior, más el último elemento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, voy a hacer un ejemplito chico acá al ladito, antes de pasar a los ejemplos un poquito más elaborados. ¿Qué pasa cuando digo la suma desde k igual 1 hasta 3 de k? Entonces, en este caso, a sub k es igual a k. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando k vale 1, a sub k vale... ¿Sí? Yo puedo hacer una tablita acá, puedo colocar aquí k, aquí valor a sub k. Si a sub k vale k, significa que cuando k vale 1, a sub k vale 1. Cuando k vale 2, a sub k vale 2. Cuando k vale 3, a sub k vale 3. ¿Qué pasaría si hubiera puesto aquí que a sub k era k cuadrado? Bueno, cuando k vale 1, esto sería 1 al cuadrado. Cuando k vale 2, esto sería 2 al cuadrado, que es 4. Cuando k vale 3, esto sería 3 al cuadrado, que es 9. ¿Me siguen? Sí. Entonces, lo que me dice esta forma de entender la sumatoria es decir, mira, 3 es más grande que 1. Yo no sé sumar, yo no sé qué significa eso. Yo lo que sé es que lo único que puedo hacer es decirte, mira, eso va a ser lo mismo que de k igual 1 hasta 2 de k, más el último elemento, que es 3.
¿Ok? Después yo miro acá y digo, ah, mira, estoy sumando de 1 hasta 2. Yo no sé cuánto vale eso. Yo para lo único que sé decir cuánto vale es cuando sumo de un número hasta sí mismo. Entonces esto va a ser la suma desde k igual 1 hasta 2 menos 1 es 1 de k, más el último, que sería 2, más lo que ya teníamos de antes, 3. Y ahora yo digo, bueno, la suma desde k igual 1 hasta 1, ah, perfecto, eso yo sé cuánto vale, es tomar este tipo de acá y evaluarlo en ese valor. 1 más 2 más 3. Ahora, claramente, si yo quiero sumar 1 más 2 más 3, no voy a escribir sumatoria, porque estoy gastando más tinta que si escribo directamente 1 más 2 más 3. Pero si yo en vez de sumar aquí hasta 3, sumar hasta 15 millones, es mucho más compacto escribirlo así. Yo sé que esta definición es un poco dura, ¿sí? La definición que estamos viendo acá, esto que está acá es un poco duro, pero en realidad lo que ustedes deben capturar son dos cosas. Primero, que la notación de sumatoria es solamente para poder escribir esto de una forma compacta y que no sea ambigua. Y segundo, que esta definición formal de las sumatorias es la que nos permite hacer demostraciones, porque básicamente las sumatorias aquí nos están diciendo que es algo que se porta súper bien con la inducción. Porque, por ejemplo, si yo quiero probar una fórmula para esta suma, si yo la tengo al momento anterior, ¿cierto? Puedo usar la hipótesis de inducción en el momento anterior y agregarle solo la innovación, si ustedes quieren, el elemento que me falta. ¿Sí? ¿Se acuerdan del principio de inducción? Yo pruebo algo para todos los naturales, probándolo para un caso base y después probando que si es cierto para n, también es cierto para n más 1. Así que esta estructura inductiva de la sumatoria hace que sean muy, muy cómodas para tal efecto. Entonces veamos ejemplos. La suma desde k igual 1 hasta 1 de k, bueno, eso es 1 porque estoy sumando de un momento hasta el mismo, así que solo tengo que evaluar el a sub k, el sumando, en el valor que corresponda. ¿Qué pasa ahora si quiero sumar desde 10 hasta 13 los k? Bueno, igual que antes, este número y este número son distintos, por lo tanto lo que tengo que hacer es quitarle 1 a este y votar el último término, ¿cierto? De nuevo, estos son distintos, repito, voto el último término, ya voté el 12 y el 13, y ahora de nuevo son distintos, voto el término, el último que es el 11, y ahora miro esto y estoy sumando de 10 hasta 10k, por lo tanto puedo reemplazar ese valor, esa sumatoria por su valor, y los otros los fui generando antes. Ahora, ¿qué ocurre con otras sumas? Por ejemplo, esta acá. Quiero sumar desde k igual 4 hasta 8, k por k más 1. La verdad que uno nunca hace este desarrollo así, salvo cuando está haciendo demostraciones. Cuando yo quiero cuando quiero calcular el valor de una suma, simplemente le digo yo qué significa. Digo, mira, cuando k vale 4, esto es 4 por 5. 4 por 5. Más, cuando k vale 5, va a ser k 5 por 5 más 1, o sea, 5 por 6. Más, cuando k valga 6, va a ser 6 por 7, cuando valga 7 va a ser 7 por 8, y cuando k valga 8 voy a sumar un 8 por 9. Y listo. No sé cuánto vale, podemos sacar la cuenta, pero esta suma que yo tengo escrita acá la puedo escribir de manera compacta de esta manera. Y la diferencia está que si acá hubiera en vez de un 8, un 800, sigue siendo igual de compacta, aunque la del lado derecho sería súper grande, porque llegaríamos hasta el 800. Y por último, si yo estoy haciendo la suma desde k igual 1 hasta 5 de los cuadrados, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, cuando k vale 1, esto es 1 al cuadrado, 1. Cuando k vale 2, 2 al cuadrado, 4. Cuando k vale 3, 3 al cuadrado, que es 9. Cuando k vale 4, 4 al cuadrado, que es 16. Cuando k vale 5, 5 al cuadrado, que es 25. ¿Tienen alguna duda? Y con todo lo que hemos escrito, nos damos cuenta que la suma que vimos antes era exactamente igual a sumar desde k igual 1 hasta 100 los números k. Acá es súper importante que en una suma lo que estoy haciendo, yo siempre estoy usando mentalmente lo siguiente. Yo tengo el índice, ¿sí? Índice significa lo que estoy usando para contar, ¿sí? Ese es mi índice k.
Y acá yo tengo algo que, si ustedes quieren, es una función de K. Que en este caso es la identidad. Entonces, es súper fácil. Y si ustedes quieren, si yo llegara aquí hasta 100, lo que estoy haciendo en la sumatoria es sumar el lado derecho. De hecho, esa suma me la sé de memoria, es 5050. ¿Sí? Hay una historia con respecto a esta suma, ¿eh? Creo que sería... No puedo no contarla. Cuenta la leyenda que cuando Gauss era un niño, estaba en la básica, no sé, tercero básico, en la primaria, como se llamara en su época, su profesor de matemática o profesor de matemática, esperando mantenerlo ocupado un rato, les dijo que sumaran todos los números del 1 al 100, que hicieran esta misma suma. Y a los minutos llega Gauss y le entrega a su profesor su pizarrita que usaban, ¿cierto? Solo con el resultado, que era 5050. Y el profesor como que no le hizo caso, ¿no? No, la dejó tirada ahí nomás, ni la miró, además porque no tenía nada escrito. Y uno a uno sus compañeros fueron terminando hasta que termina el último, ¿cierto? Todos ellos entregando sus pizarritas llenas de cálculo y las cuentas que habían ido sacando. Y al irla revisando llega la primera que había recibido, que era la que estaba abajo de la pila, y ve que el número era correcto. ¿Y cómo lo hizo Gauss? Bueno, él dijo, y le preguntó a Gauss que cómo lo había hecho tan rápido, y le dijo que en realidad se había dado cuenta de lo siguiente. Si se fijan aquí justo antes del 100 está el 99, acá está el 99 y antes está el 98. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Gauss? Gauss dijo, mire, si yo tomo el primero y el último, suman 101. Si tomo el segundo y el penúltimo, suman 101. Si sumo el tercero, tomo el tercero y el antepenúltimo, suman 101. Y la verdad es que si yo empiezo a avanzar por acá y a avanzar por la izquierda y a retroceder desde la derecha, siempre formo parejas que suman 101 y puedo formar 50 parejas. Entonces 50 por 101, eso es 5050. Y ahí, bueno, ahí se supone que esa fue una de las cosas que le mostró el profesor, que Gauss era un genio, y después Gauss se convirtió, ¿cierto?, en uno de los matemáticos más importantes de la historia. Ok, entonces hay varias propiedades con respecto a las sumatorias que hay que saber, que hay que conocer. Todas ellas se demuestran por inducción, y todas ellas hacen uso de la definición inductiva de las sumatorias que vimos en la definición. Y bueno, vamos a demostrar algunas. Entonces, permítanme ver, allá. Tenemos poquito espacio, ¿eh? Así que, miren, las cortitas las voy a mostrar acá al lado para que no se nos pierdan. Entonces queremos probar la suma una constante. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que si yo sumo cierta cantidad de veces el mismo valor, entonces, bueno, el valor de esa suma lo sabemos. Si le digo sumen 50 veces 101, usted dice, nada, eso es 5050. Acá es esencialmente lo mismo, y la única sutileza es que si yo parto desde i igual m chica hasta un m grande, hasta un m mayúscula, la cantidad de pasos que doy es m menos n más 1. Porque básicamente es como si yo subo una escalera que tiene 3 peldaños, pero yo parto contando desde que estoy al nivel 0. Entonces estoy ahí, digamos que el peldaño 0 es imaginario, pero también está, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿en cuántos peldaños estuve parado? No estuve solo en los 3 que subí, sino también en el del nivel 0. Ahora, ¿cómo uno demuestra esto? Bueno, uno hace una inducción sobre M. Inducción sobre M. Y uno dice, sí, caso base, M igual M chica. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto vale la suma desde igual M chica hasta el mismo M chica de lambda. Yo sé que eso es lambda nada más, ¿sí? Y eso, por supuesto, fíjense que es lo mismo que decir lambda por M menos M más 1.
¿Sí? Entonces se cumple la fórmula que quiero probar. Y ahora hacemos el paso inductivo. El paso inductivo. Y el paso inductivo, aquí era desde K igual. La suma desde K igual M hasta un M grande más 1 de lambda. Eso va a ser, aquí M es distinto de M grande, entonces vamos a decir que esto es la suma desde K igual M chica hasta un M grande de lambda, más el último, que es lo que les decía hasta acá en la definición inductiva de la suma. Cuando yo quiero calcular una suma con muchos términos, yo todo lo que puedo decir, mira, es la misma suma con un término menos, más el término menos que está sacando de la suma. Entonces acá le digo, si yo quiero calcular la suma hasta m más 1, es lo mismo que calcularla hasta m y agregarle el término que saqué de la suma. Y ahora uno usa la hipótesis de inducción que hasta m, eso es lambda por m menos m más 1, y a esto le sumamos lambda, ¿cierto? Que es el que tengo aquí, es este que tengo acá. Y si ahora yo ordeno los términos factorizando, esto me queda lambda por m más 1 menos m más 1, que es justamente lo que uno quiere probar. Porque fíjense que si esa fórmula que tengo acá, a ver si me hago. Esta fórmula que tengo acá, con m grande menos m más 1, es hasta un m grande. Entonces, si yo estoy hasta un m grande más 1, este que está aquí lo tengo que representar, perdón, lo tengo que cambiar por m grande más 1. Así que efectivamente la sumatoria de una constante es la constante por la cantidad de veces que la sumé, y la estoy sumando m menos m grande menos m chica más 1. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, si m grande fuera 100, supongan ustedes que estoy diciendo m grande, lo hago para hacerlo más concreto, digo que m grande es 100, y m chica vale 0. Entonces, este índice I o el índice K es un contador. Dice cuántas veces yo sumé. Entonces yo digo, sumo la vez 0, sumo la vez 1, sumo la vez 2, sumo la vez 3, bla, 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 hasta que sumo la vez 100. Entonces, sumo las 100 veces que hay de 1 hasta 100, pero le tengo que agregar lo que hice yo en el instante 0, digamos. Entonces, por eso me aparece ese más 1. ¿Ok? Bien. Exactamente de la misma manera, uno puede probar una cosa que de hecho voy a escribirlo acá como, imagínense ustedes, lo voy a escribir de manera informal. Supongan ustedes que quieren sumar esto, quieren sumar, no sé, por ejemplo, 3 por 2, más 3 por 3, más 3 por 4, no, de hecho lo voy a escribir así, 3 por 2, más 4 por 1, más 3 por 3, más 4 por 2, más 3 por 4, más 4 por 3. Supongan ustedes que quieren hacer esa suma, uno se da cuenta que esto es lo mismo que decir 3 por 2 más... fíjense todo lo que está multiplicado por 3, estamos factorizando. Tenemos ese 3, tenemos ese 3 y tenemos ese 3. Entonces es 3 por 2 más 3 más 4, más 4, y por 4 estamos multiplicando el 1, el 2 y el 3. Entonces el 1, el 2 y el 3. Yo creo que si ustedes lo ven con números, están todos de acuerdo que esto es lo mismo que está acá. Simplemente reordené y factoricé lo que tenía en común. Esta propiedad que tengo acá dice exactamente lo mismo. Si yo tomo, tengo una suma donde estoy multiplicando, estoy sumando algo que puedo separar en dos mitades, digamos, en unos x, y otros y sub i, y además los tengo multiplicados por algún factor constante, bueno, yo puedo sacar las constantes y agrupar todos los x,
sacar las mu y agrupar todo lo i. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ok? La demostración de eso es, al igual que antes, por inducción. Y a mí me gustaría no hacerla al tiro. Sigamos leyendo la proposición y entendiendo y después volvemos a las demostraciones. Ya, la siguiente propiedad es la siguiente, la voy a graficar de la misma manera que lo hice en el caso anterior. Supongan ustedes que están sumando esto, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Yo creo que ustedes, es evidente que esto es lo mismo que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. El valor de la suma no cambia porque yo sumo un poco primero y sumo el resto después y después mezclé todo. Esto es lo mismo, me dice que si yo estoy sumando desde un m chica hasta algún m barra grande, y yo tengo un m entre medio, bueno, puedo sumar primero hasta el m entre medio y después el resto que me queda, digamos. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá, a este le voy a llamar xm más 1, xm más 2, xm más 3, xm más 4 y xm más 5. ¿Se fijan? Y acá lo que estoy haciendo es sumar hasta m igual m más 1 y acá sumar desde m más 2. Si se fijan, el 3 era xm más 2. Entonces acá tomamos la suma desde xm más 2. ¿Ok? Así que también eso es bastante transparente. Nos quedan dos propiedades, y estas dos propiedades son más delicadas, porque estas dos propiedades son harto menos intuitivas. La primera de ellas es lo que se llama el cambio de índice. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces, lo van a ver en la práctica, por alguna razón yo tengo una suma escrita, esto es solamente como escribo la suma, no cambia para nada el valor, de hecho son iguales. Es un tema netamente que a veces por comodidad para los cálculos, uno en vez de llamarle este xi, le quiero llamar xi menos j, o le quiero llamar xi más j. Y en realidad lo importante a retener en este punto es lo siguiente. Y es que cuando yo tengo un conjunto de números, por ejemplo, tengo un x1, un x2, un x3, un x4, que son el 5, el 6, el 7 y el 8, yo tengo ese conjunto de números y los tengo referidos de esa manera, la etiqueta que yo les ponga da un poco lo mismo, no sé si están de acuerdo. O sea, eso lo puedo hacer así, o podría llamarle a esto, por ejemplo, x1 más... Por ejemplo, este también lo mismo que es x5 menos 4, esto es x5 menos... Perdón, x6 menos 4, esto es x7 menos 4, y esto es x8 menos 4. No sé si están de acuerdo que en el fondo yo puedo colocar distintas etiquetas y referirme a lo mismo. Entonces, si se fijan, 5 menos 4 es 1, entonces x en el momento 5 menos 4 es lo mismo que decir x1. O x en el momento 6 menos 4 es lo mismo que decir x2. O x en el momento 7 menos 4 es lo mismo que decir x3. Entonces, si yo quiero sumar estos cuatro números, yo podría decir, bueno, la suma desde i igual 1 hasta 4 de los xi, o yo podría decir, mira, voy a sumar desde i igual 5 hasta 8 de xi menos 4. ¿Por qué? Porque cuando i vale 5, me queda 5 menos 4, x1. Cuando i vale 2, me queda 6 menos 4, que es x2. Cuando i vale 3, es 7 menos 4, que es x3. Y cuando i vale 8, es
8 menos 4, que es x4. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, esto de que yo tengo un número, una colección de números, un conjunto de números, y esa colección de números yo le haga les ponga unas etiquetas, si yo cambio las etiquetas, mientras me refiero a los mismos números, puedo hacer cambios en las etiquetas, puedo hacer traslaciones, no cambia el valor de lo que estoy sumando. ¿Están de acuerdo? Y por último, la última propiedad que nos va a ser muy importante respecto a la sumatoria es lo que se llama la propiedad telescópica. ¿Y qué es lo que dice la propiedad telescópica? Dice que si yo tengo una suma donde tengo una lista de números, y fíjense bien lo que hago, lo que estoy haciendo es tomar uno y restarle lo anterior. Después, cuando el índice cambie, tomo uno, le resto lo anterior. Si hago siempre eso, al final lo único que va a sobrevivir es el último menos el primero. ¿Por qué? Miren, vamos a escribirlo, desarrollemos esta suma que está acá. Esta suma que está acá va a ser, cuando i vale m, esto es xm menos xm menos 1. Después, en el siguiente paso, yo voy a agregar xm más 1 menos xm. Porque fíjense que en cada instante, cuando el contador corre, sumo el que corresponde y le resto el anterior. Más xm más 2 menos xm más 1. Y sucesivamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que fíjense que este que está acá es el mismo que está acá con el signo cambiado. Este que está acá es el mismo que está acá con el signo cambiado. Y siempre que agrego uno, resto al anterior. Entonces al final lo único que me va a sobrevivir es este primer término, que nada lo puede cancelar, y el último que yo agregué. Por ejemplo, si aquí parara en m más 2 sería este menos ese, lo único que sobrevive. Ahora, lo que acabo de hacer, por supuesto, no es una demostración, es simplemente para tener una noción de por qué la fórmula es cierta. Sin embargo, la demostración la tenemos que hacer por inducción. ¿Ok? Miren, para terminar la clase de hoy, no voy a hacer esta demostración, vamos a dejar estas demostraciones para la próxima clase, las de estas propiedades. Pero vamos a calcular cuánto vale la suma hasta un n cualquiera de los números de 1 hasta n. Entonces, primero que todo, vamos a calcular esta suma. Entonces, ¿qué significa la suma desde k igual 1 hasta n de k? Bueno, cuando k vale 1, lo que tengo acá es 1, así que es 1. Cuando k vale 2, acá tengo k, así que va a ser 2, más 3, más n. Ya vimos que por el argumento de que si n vale 100, esta fórmula vale, dijimos, 5050. Ahora, ¿qué pasa cuando n vale un número cualquiera? La verdad es que uno puede hacer el mismo argumento, el mismo truco que hizo Gauss. Y miren, se los voy a mostrar así. Supongan que acá en vez de colocar n, había colocado más n menos 3, más n menos 2, más n menos 1, más n. O sea, avancé hasta que llegué al último. Fíjense que otra vez, el primero con el último suman n más 1, el segundo con el penúltimo suman n más 1, el tercero con el antepenúltimo también suman n más 1. O sea, en resumen, fíjense bien que yo tengo alguna cantidad de parejas acá, y todas esas parejas multiplicadas me dan n más 1. Y aquí vamos a hacer un acto de fe. Si yo tengo n números, ¿cuántas parejas puedo hacer? ¿N medio? ¿No? N medios, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en principio n no tiene por qué ser par, entonces no es exactamente n medio, o podría no ser exactamente n medios. Pero, en cualquier caso, la suma debería andar cerca de n más 1 por n medios. Bueno, la verdad es que es exactamente eso, y eso lo vamos a demostrar ahora. Y lo vamos a demostrar haciendo trampa. Porque lo que vamos a calcular es lo siguiente. Vamos a calcular la siguiente suma. Miren, vamos a calcular la suma desde k igual 1 hasta n de k más 1 al cuadrado menos k al cuadrado. Eso que está ahí
es una suma telescópica, porque fíjense que estoy tomando el elemento algo al cuadrado y estoy tomando el del instante K1 y restándole el del instante anterior. Entonces, la fórmula para sumas telescópicas me dice que esto que está acá vale exactamente el último término, n más 1 al cuadrado, menos el primero, que es 1 al cuadrado. O sea, si ustedes sacan la cuenta, eso es n cuadrado más 2n más 1 menos 1, se cancelan los 1, esto es n cuadrado más 2n. ¿Sí? ¿Qué nos queda a este otro lado? Bueno, ahora yo podría desarrollar, ¿cierto? Podemos desarrollar esto que está acá. ¿Cuánto vale k más 1 al cuadrado menos k al cuadrado? Bueno, eso vale k cuadrado más 2k más 1 menos k al cuadrado. S se va con S y esto es 2k más 1. Así que en realidad, esto que está acá, que todo junto le vamos a llamar S, resulta que S es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de 2k más 1. Pero S, eso que está ahí, por lo que les decía de la sumatoria, que la suma yo puedo separar, por la linealidad de la sumatoria que está escrita antes, esto es 2 veces la suma desde k igual 1 hasta n de k más la suma desde k igual 1 hasta n de 1. Fíjense que aquí estoy sumando n veces la constante igual a 1. Entonces yo sumo n veces 1, eso me da n. Y así que esto es simplemente 2 por la suma desde k igual 1 hasta n de k más n. Pero por otro lado, fíjense que nosotros habíamos encontrado que esta suma s era igual a n cuadrado más 2n. Y por otro lado, s es igual a esto que está acá. Entonces, como dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, concluimos que esto es igual a eso. Y la conclusión final es que dos veces la suma desde k igual 1 hasta n de k más n es lo mismo que n cuadrado más 2n. S2 borra Sn, y ahí despejamos, ¿cierto? Eso implica que la suma desde k igual 1 hasta n de k es n cuadrado más n, que es lo que tengo acá, pero dividido por 2. O sea, n por n más 1 medios. ¿Sí? ¿Me siguieron, chiquillos? Miren, voy a dar por terminada la clase ahora. Y eso significa que voy a... que quedamos hasta aquí con lo que es clase, ¿no? Entonces tengamos la grabación.